La paz y el amor de Dios sobre cada uno de ustedes, hermanos, en esta hermosa noche. Estamos muy contentos al saber que usted siempre está al pendiente de las transmisiones y también nosotros estamos felices de estar sirviendo al Señor, enseñando su palabra, porque es un gran privilegio, hermanos amados, estar dando estas enseñanzas, aunque son breves. Pero Dios es muy exaltado porque lo hacemos de todo corazón y le ponemos ese deseo de que usted sea también bendecido y aprendamos juntos la palabra del Señor. Vamos a orar en esta noche pidiéndole al Señor que nos bendiga y que sea Él quien venga a dirigir la enseñanza y el Espíritu Santo meta esta enseñanza en nuestro corazón para comprender un poco más acerca de Dios, de su persona, de su poder, de su amor, de todo lo que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Oremos al Señor, hermanos. Gracias, Padre Santísimo, en esta noche, por todo lo que tú ya nos has dado. Querido Señor, te damos gracias por la salud, por la presencia de tu Santo Espíritu, porque aquí está tu pueblo, Padre, escuchando tu palabra. Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes porque tan débil somos, Señor, pero tu palabra enseña que en nuestra debilidad tu poder se ha de perfeccionar. Gracias por la paz que sentimos, gracias por el amor que nos ha llenado el corazón. Gracias, Señor, por el fruto de tu Espíritu que nos hace ser, Señor, semejantes a Jesús, oh Padre Santísimo. En el nombre de Cristo te pido que bendigas cada vida, cada hogar, las familias que están presentes y los que aún faltan, Señor. En el nombre de Cristo, gracias, Cristo amado, por tu amor y tu presencia y porque nos has perdonado y salvado. En tus manos me deposito, Señor, sabiendo que tú eres el que hace todas las cosas. Gracias, Padre. Amén. Bien, hoy vamos a meditar acerca del capítulo 25 en el libro de los Salmos que estamos estudiando parcialmente en este tiempo. Vamos a dar lectura a este Salmo 25. Si usted ya tiene su Biblia preparada, pues puede participar conmigo en la lectura. Y si no tiene usted una Biblia, pues háganoslo saber y de algún modo nosotros podemos obsequiarle una Biblia. Pero si usted no se dirige a nosotros, no pide una petición, un clamor, algo que usted quiera que lo podamos apoyar en oración o moralmente, pues nosotros tampoco podíamos hacerlo, puesto que no somos adivinos, y gracias a Dios porque no lo somos. Amén. Bien, queridos y amados hermanos en Cristo, amigos, vamos a leer este salmo. Dice la Biblia en este precioso salmo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios.
Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Bendito sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, vamos a meditar en este precioso salmo. El rey David escribe este precioso salmo. Como ya hemos estado viendo, la vida de David no fue una vida fácil. Tuvo etapas angustiosas, aflicciones a su vida, calamidades en su reino, personas que vivían alrededor de él eran sus enemigos. Las naciones que circuncidaban a Jerusalén eran naciones que no temían a Dios y por lo tanto incitaban al pueblo de Israel a pecar. Y vemos que la vida de David no fue una vida, aunque él era el rey, no fue una vida llena de color de rosas y flores, como igual la vida de nosotros en el peregrinar por este mundo. Cada uno tiene sus propias aflicciones, sus propias enfermedades, sus propios problemas, a veces causados por nosotros mismos, a veces causados por las personas que nos rodean, a veces causados por Satanás. Pero David aquí hace algo muy maravilloso. Este salmo es un salmo que muchos le dan el nombre que tiene en toda su composición. Es un salmo acróstico, puesto que cada palabra en la cual inician los versículos y el mensaje de David al pueblo inician con el alefato hebreo, con la primera letra del alefato hebreo y hasta la última letra del alefato, que es omega. Entonces, aquí nosotros vamos a seccionar este salmo en 5 partes, lo hemos seccionado. Hemos puesto 5 secciones y se las voy a decir así rápidamente, porque cuando estamos en el instituto, nosotros analizamos también en una materia que le hemos puesto libros poéticos, el libro de los Salmos, como también el libro de Cantares, el libro de Eclesiastés. Y vemos nosotros allí con más detenimiento, puesto que es más tiempo en el estudio, más horas de estudio y también más meses de estudio. Entonces aquí vamos a hacer un repaso así muy general y como lo hemos estado viendo en los salmos anteriores a ¿ok? Pues bien, como dijimos, lo hemos seccionado en 5 partes. Los versículos 1 al 3 le hemos puesto que es una oración de liberación acerca de que David pedía ser liberado de sus enemigos. Él se sentía tan oprimido, se sentía este hombre que era el rey,
se sentía afligido y angustiado. Por lo tanto, él habla en esta primera parte, en la primera acepción del versículo 1 al 3, pide a Dios una oración de liberación, que Dios lo libre de sus enemigos. En la segunda acepción, que es del versículo 4 al versículo 7, lo hemos puesto como que David habla acerca de que pide a Dios ser dirigido, ser enseñado, ser guiado por Dios, porque David sabía muy bien que él era un hombre lleno de debilidades, de angustias, de temores, pero cuando nos dirigimos a Dios y le hacemos ver nuestra condición humana a nuestro Señor y le pedimos sobre todo que Él nos muestre el camino, la senda de justicia, como vimos en los versículos que ya leímos, que Dios nos muestre y que nos enseñe y que nos dirija ahora a través de su Santo Espíritu. Él nos recuerda las cosas que hemos ya leído en la palabra santa de nuestro Señor. Entonces, no estamos solos. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro maestro, es el que nos recuerda las cosas que hemos aprendido de Dios y también nos dirige por el camino correcto. En la tercera sección es del versículo 8 al 10, y aquí David hace un gran reconocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Y en la siguiente sección, que es del 11 al 14, allí David muestra las acciones del Señor. Por ejemplo, de los versículos 11 al 14 muestra que Dios es un Dios que perdona. Una de las acciones que Dios le agrada hacer cuando el hombre se arrepiente y viene a Él en humildad, Dios se agrada en perdonar. Dios también hace la función de ser nuestro maestro. Él nos guía y nos enseña la verdad de su palabra a través del Espíritu Santo. Esa es otra acción que hace nuestro Señor y que están reflejados a partir del versículo 11 al 14. También Dios desea tener una relación íntima con el hombre, con la persona que se acerca a Él. Dios se agrada. La Biblia enseña en uno de los proverbios que la oración del justo es su agrado. Entonces, si queremos llevar alegría al corazón de Dios, acerquémonos a Él en oración, en adoración, en exaltación, y eso trae alegría al corazón de Dios. Pues bien, en la última sección, que a nuestro parecer así lo pudimos dividir, vemos que del versículo 15 al versículo 22, David habla acerca de su condición, hace una oración, hace una petición de lo que él estaba pasando en ese momento. La aflicción de David, la condición que David estaba aconteciéndole. Entonces aquí a David lo vemos que le expresa a Dios que él, a pesar de que había sido afligido, él seguía confiando, seguía esperando, seguía permaneciendo firme, sabiendo que Dios iba a actuar. Entonces vemos aquí la confianza que David tenía para con su Dios. También vemos que David
le expresaba a Dios que se sentía solo, que se sentía afligido, que se sentía angustiado, que también él estaba rodeado de sus enemigos y por lo tanto habían venido a él todas estas carencias de sentirse afligido y solo. También David sentía que muchas personas a su alrededor lo odiaban. Imagínense nada más cómo era la vida de David. Era una vida de penurias, de angustia, de tribulación. Pero en este salmo vemos a David pidiendo a Dios, a causa de cómo él se sentía, pidiendo a Dios algo maravilloso. En el versículo 2, vamos a leerlo. Dice la Biblia: Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Entonces aquí vemos a David expresándole a Dios su gran confianza. Y me pregunto, ¿qué tipo de confianza tenía David que a pesar de lo que él estaba pasando, sufriendo, rodeado de enemigos? Y recuerdo la historia de Esther, la historia de Nehemías, la historia de Esdras, que ellos vivían en un país exiliados de su tierra, sirviendo a reyes extranjeros. Y estos reyes extranjeros tenían a su servicio a muchos del pueblo de Jerusalén, al pueblo que en tiempos de David él gobernaba. Pero estos reyes extranjeros, como lo era el rey Artajerjes, Darío, Ciro, tenían a su servicio a un hombre llamado copero, que su servicio era probar los alimentos, el vino del rey, antes de que el rey los probara. Porque también estaban rodeados de enemigos y pensaban, temían que para cuidar su propia vida, su copero, su servidumbre, debía de probar sus alimentos con anterioridad, porque temían que fueran envenenados. Entonces, aunque eran los reyes, no tenían paz, no vivían en tal confianza ni de los que les rodeaban. Por eso el copero del rey, que servía al rey el vino, debía de probar el vino y sus alimentos para cerciorarse de que en este rey no fuera a morir envenenado. Pues de igual manera, David estaba rodeado de enemigos. Pero la Biblia está enseñando aquí en el versículo 2 que David dice: en ti confío, Señor. Tú eres mi esperanza. ¿Qué tipo de confianza tenía David? Este tipo de confianza que David tenía hacia Dios era de tal manera un sentimiento de seguridad, de protección divina.
Él confiaba en Dios de tal manera que podía ir a refugiarse, como cuando vamos a un castillo, que sabemos que un castillo que es de roca no se va a mover con facilidad. Por eso David en otros salmos decía: tú eres mi castillo y mi refugio, mi fortaleza. De esa manera tenía tal confianza David en Dios que el sentimiento de temor desaparecía de su vida. Tenía una connotación entonces de un refugio seguro, donde nadie más podía entrar, donde nadie más podía amenazar la vida del rey David. Entonces esa es la palabra que David utilizaba: en ti confío, Señor. De tal manera que el sentimiento de temor se había ido lejos del corazón de David. Veamos lo que dice el verso 5. El verso 5 nos dice de esta manera: encamíname en tu verdad. En la versión, ¿verdad?, que estamos leyendo, nos dice: enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Muéstrame, Señor, tu verdad. Muéstrame, Señor. Nos habla en otras versiones. Esta palabra, ¿sí?, nos está hablando acerca de que David estaba pidiéndole a Dios que le diera tal revelación de lo que era la verdad. Encamíname en tu verdad. Muéstrame, Señor, el camino verdadero. Porque David había experimentado que había muchas formas de desviarse. Había muchas formas de dirigir nuestra mirada, dirigir nuestros pensamientos, dirigir nuestros sentimientos y nuestras acciones hacia otras cosas que no fueran la verdad de Dios. Por eso el salmista nos enseña y nos describe que él pedía algo maravilloso en Dios y le decía: ¿sabes qué, Señor? Algo quiero que tú me reveles. Encamíname, Señor. Muéstrame, dice el versículo 4. Muéstrame, oh Dios, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame, Señor. Enséñame tus sendas. Encamíname en la verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Entonces, si nosotros meditamos un poquito acerca de lo que dice este versículo 4, muéstrame, Señor. Muéstrame. ¿A qué se refería? Fíjense que esta palabra nos lleva a reflexionar un poquito acerca de lo que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva. A ellos se les había prohibido el comer del árbol cuyo fruto les daba el entendimiento de lo bueno y de lo que era malo. Si ellos comían del fruto prohibido,
tendrían el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿dónde nosotros discernimos el bien y el mal? En nuestro corazón. Y David estaba diciéndole a Dios en el versículo 4, enséñame tus sendas, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Porque ellos aquí, lo que estamos reflexionando acerca de Adán y Eva, si ellos comían el fruto prohibido, tendrían el conocimiento del bien y del mal en su corazón. Tendrían la sabiduría, tendrían el discernimiento y podrían comprender de ahí en adelante lo que era bueno y lo que era malo. Por eso, moralmente, el hombre que no tiene el conocimiento de Dios, ahora puede comprender lo que es bueno y lo que es malo. Violentar la vida de nuestro prójimo es o se hace con un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Violentar la vida de una mujer, cuando una mujer es violada, o incluso de un niño, ese hombre que hace este gran pecado moralmente tiene ese conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Por lo general, nuestro corazón entonces sabe lo que es bueno y lo que es malo, debido a que se experimentó desobedeciendo lo que Dios había prohibido. Y eso lo entendía muy bien el salmista David. Por eso él podía hablar a Dios y decir: muéstrame, Señor, muéstrame tus sendas, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, tus sendas, Señor, enséñame. Porque es muy fácil desviarse, porque es muy fácil tomar acciones que posiblemente lo comprendamos que es malo, pero por algún beneficio en particular se tomará ese camino perverso. Entonces el salmista clamaba a Dios y decía: ¿sabes qué, Señor? Con todo lo que él estaba aconteciendo a su alrededor, fácilmente podía haberse desviado por caminos que no fueran los que Dios había encomendado en su palabra. Como lo vemos en sus reyes que continuaron el linaje. Salomón hizo alianzas con otros reyes, casándose con mujeres que estaban prohibidas para él. Y las alianzas ciertamente lo llevaron a tener más riquezas, a obtener beneficios, aún para el pueblo de Dios. Pero la vida del rey se vio lamentablemente perjudicada, de tal manera que Salomón llegó a desviarse de los caminos del Señor. Por lo tanto, David
Oraba a Dios y le decía: muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Ahora, si vemos el versículo 5, dice, el versículo 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Hazme comprender, Señor. Hazme entender el camino que quizá me pueda estar perjudicando. Enséñame, oh Dios. Enséñame, oh Señor. Guíame, oh Señor. Es por eso importantísimo que nosotros aprendamos a depender de Dios cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra existencia en esta tierra. Hazme comprender, Señor. Hazme comprender. Si nosotros no pedimos a Dios que nos haga comprender, que nos haga entender, que nos muestre. Fíjese que cuando nosotros le pedimos a Dios que nos muestre sus sendas, sus caminos, Dios lo va a hacer. Y esta palabra, haznos comprender, significa que debemos de observar y reflexionar por el camino que estamos avanzando. Porque puede ser que por no observar el camino por donde vamos, podamos desviarnos. Por eso David decía: Señor, ayúdame a saber por observación y reflexión hacia dónde me dirijo. Y también tenemos que ver que las experiencias de nuestra vida sean las que nos vayan indicando si vamos avanzando bien o debemos detenernos y reflexionar: ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no me puedo sentir, Señor, en la paz? Porque vimos que la vida de David llena de conflictos. Sin embargo, él iba en continuo avance, conquistando reyes, naciones, haciéndose cada día más poderoso. A pesar de que tenía gran tormenta, él iba en un avance continuo, porque en su camino él iba reflexionando, él iba observando a través de sus experiencias. Si era bendecido, si tenía paz en su corazón. Porque un hijo de Dios no siempre debe de estar enfermo. No siempre debe de estar en pobreza. No siempre debe de estar rodeado de enemigos. Aunque haya aflicción, tenemos que tener paz y ver las bendiciones de Dios. Aunque en algunas ocasiones nos enfermemos, esto debe pasar y ver la protección maravillosa de Dios. Aunque en algunos momentos de nuestra vida la economía sea escasa, no siempre debe ser así.
Vendrán días donde podamos comprar cosas que nos hagan sentirnos con deleite. No siempre tenemos que vivir afligidos, no siempre tenemos que vivir en aflicciones, enfermos, deprimidos, tristes. Cuando nosotros oramos de esta manera, que el rey David sabía hacerlo, y comprendemos por el camino a través de la enseñanza que Dios nos da, vemos por reflexión qué está pasando. Yo no debo de vivir así. Sabemos pues, aprendemos y entendemos que la vida del cristiano realmente no es una vida de un lecho de rosas. Pero también comprendemos, porque cuando oramos de esta manera: muéstrame, oh Señor, mis caminos, muéstrame los tuyos, muéstrame por reflexión, por experiencia, por un conocimiento previo. Fíjense que en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de esto, y me detuve en esto únicamente de todo el Salmo porque ya lo expliqué generalmente, pero me detuve en esto porque es nuestra observación y nuestra aplicación de este Salmo para nuestra vida. Nos dice que cuando nosotros nos vemos de esta manera, tenemos que comprender y entender hacia dónde estamos y por qué estamos de esta manera, viviendo así. Si usted está viviendo siempre afligido y no tiene paz, es porque usted necesita que Dios le muestre sus caminos. Los caminos de Dios realmente son caminos de bendición, caminos de la vida, caminos de eternidad, caminos de paz, caminos de tranquilidad. ¿Acaso no dice la Biblia que aunque andemos en valle de sombra, el Señor está con nosotros? Esos son los caminos del Señor. Nuestros caminos son de valle de sombra, pero los caminos del Señor es que Él está siempre con nosotros. Por lo tanto, no siempre usted tiene que vivir afligido, ni en pobreza, ni enfermo, ni rodeado de enemigos, o triste, o con la cabeza baja. Levante esta autoestima, levante esa felicidad, levante esa tranquilidad y goce la vida eterna que hemos recibido desde que aceptamos a Cristo nuestro Señor y Salvador. Pues bien, por último, dice el Salmo, vámonos hasta el final del Salmo, hasta los versículos 20 al 22. Dice así la Santa Escritura: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cómo termina entonces el Salmo? Termina en un reconocimiento de gratitud a Dios. Termina diciendo que Dios es el que nos guarda, que Dios es el que nos da la plena seguridad. ¿Por qué? Porque en Él hemos confiado. Dios guardará nuestra alma y nos librará, y ya no más seremos avergonzados, porque en Él hemos confiado, dice el verso 20.
En Él está nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro galardón, nuestra recompensa, porque en Él hemos confiado. De esa manera, David vivía. De esa manera, entonces, aunque estaba rodeado de enemigos, aunque estaba rodeado de perversos, aunque estaba rodeado de angustias, como confiaba en Dios, Dios le daba seguridad y David podía vivir en paz, en plena tranquilidad. De esa manera Dios quiere que nosotros vivamos. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. O sea, confiaba, esperaba en Dios. Confiaba y esperaba en Dios. ¿Está usted confiando y esperando en Dios? ¿O solamente confiando, pero ya no espera? Y al no esperar, pues la confianza se hace vana. Si vamos a estar confiando en Dios, vamos a estar esperando en Dios. Y luego dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. No solamente deseaba vivir en paz él, sino que pedía por todo su reino. Aprendamos a pedir por México, porque si México está en paz, nosotros viviremos en paz. Si México vive económicamente y oramos para que Dios bendiga a México en su economía, nosotros también seremos bendecidos. Pero si hay pueblos, naciones, ciudades que vengan en contra de nuestro país, pues también el pueblo de Dios sufrirá. Por lo tanto, aprendamos a pedir por nuestro país, aprendamos a pedir por nuestros gobiernos, aprendamos a pedir por la estabilidad financiera, moral de nuestro país, y aprendamos a pedir que Dios ponga a hombres y mujeres realmente temerosos de su palabra, realmente temerosos de su presencia, que ocupen lugares en esos puestos de nuestro país, en la política. Este es el salmo maravilloso de David, lleno de acción de gracias, lleno de confianza en Dios, lleno de esperanza en Dios, lleno de una oración que dice, redímenos, Señor. Ayúdanos a ser íntegros y vivir en rectitud. Tratemos de vivir así, para que otros vean nuestras buenas acciones y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Porque a causa de los malos testimonios que los que se dicen ser cristianos viven tan mal en envidias, en pleitos, en orgías, en mentiras, en robos, que la gente dice, yo creería en lo que tú me hablas, pero mira cómo vive tal persona, mira cómo vive mi vecino, mira cómo vive. Es un ladrón, es un estafador, es un mentiroso. Le presté mi herramienta y no me la ha devuelto, me la robó. ¿Cómo creerán? Entonces por eso David decía, ayúdame a ser íntegro, Señor, y ayúdame a vivir en rectitud, porque en ti he esperado. Así que en esta tarde tenemos mucho por qué orar. En esta noche, tenemos mucho por qué orar. Tenemos mucho de qué arrepentirnos y tenemos mucho, ¿verdad?, de qué pedir a Dios que nos haga así como Él es. Vamos a orar, vamos a pedir, vamos a clamar. Querido Padre, en esta noche te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu amor.
Gracias por tu presencia, gracias por todo lo que nos has dado. Redímenos, Señor, y ayúdanos a vivir de la manera que a ti te agrada. Nuestro corazón está confiado plenamente en ti, Señor, y tenemos paz, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. A pesar de lo que ha venido, a pesar de lo que el mundo está padeciendo, nuestra vida está llena de paz en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo y te pido que lo bendigas en paz, lo bendigas en bendición, lo bendigas en prosperidad, lo bendigas, Señor. Ayúdanos a ser íntegros y rectos delante de ti, oh Padre, porque de esa manera, Señor, el pueblo que nos vea glorificarán tu nombre y exaltarán, Señor, tu presencia, y entonces creerán en ti, oh Padre mío. En el nombre de Jesús, bendice a los que escuchan y a los que, Señor, están presentes hoy. En el precioso nombre de Jesús, en esta noche, te pedimos que tú atiendas la oración de tu pueblo que está clamando, Padre, para ser íntegros y rectos. Redímenos, Señor, y danos más de ti. Enséñanos tus caminos, muéstranos tus sendas, Señor, para caminar en ellas. En el precioso nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén. Sana al enfermo, restituye, Señor, al pecador, y bendice a los que ya nos están escuchando. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos, en esta hermosa noche. Hemos orado y clamado por usted. Cuídense mucho. No descuiden la oración, no descuiden la lectura y sigan adelante escuchando la palabra del Señor. Bendiciones para todos los que ya nos han estado escuchando. Bendiciones para los que nos están escuchando y oraremos por usted también cada día, hermano. Gracias. Hasta luego. Dios los bendiga a todos.